Hay momentos en la vida donde todo parece quebrarse. Cuando el dolor físico se vuelve insoportable, cuando la mente colapsa bajo el peso del miedo, la incertidumbre o la pérdida. Cuando ya no hay familia, ni libertad, ni futuro. Cuando uno mira alrededor y no encuentra razones para seguir adelante. ¿Qué queda en pie dentro del ser humano? Esa pregunta no es teórica. Fue vivida, sufrida y respondida por un hombre que caminó por los pasillos del infierno con los pies encadenados, pero con el alma despierta, Viktor Frankl. Frankl fue un psiquiatra austríaco, judío, y uno de los pocos sobrevivientes del Holocausto que no solo resistió al horror, sino que extrajo de él una enseñanza profunda sobre la condición humana. Encerrado en campos de concentración como Auschwitz y Dachau, perdió a su esposa, a sus padres, a sus hermanos. Fue despojado de todo lo que tenía, excepto de una cosa, su alma. En esos lugares donde la vida valía menos que una palabra y el alma parecía silenciada por el sufrimiento, Frankl descubrió que el alma no muere cuando el cuerpo sufre. Al contrario, en ciertos casos, es precisamente el dolor el que despierta su verdadero poder. Él escribió que al ser humano se le puede arrebatar todo, menos una cosa, la libertad última, la de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa elección, según Frankl, no es un simple pensamiento positivo ni un acto de negación. Es un acto espiritual. Es la voz del alma que, aun en medio de la desesperación, se atreve a decir, esto tiene sentido, o puedo dárselo. Pero, ¿cómo puede alguien hablar del alma después de ver lo peor del ser humano? ¿Cómo confiar en la luz cuando se ha vivido tanto tiempo en la sombra? La respuesta de Frankl no fue un concepto filosófico, ni una doctrina religiosa. Fue una vivencia. Fue su forma de resistir al vacío interior. Fue la intuición de que dentro de cada uno de nosotros hay una dimensión que no puede ser tocada por el odio, ni por la pérdida, ni por la muerte. Y a esa dimensión él la llamó alma. Hablar del alma en tiempos como aquellos podría parecer un acto de locura o de ingenuidad. Pero para Frankl, hablar del alma era la única forma de permanecer humano. Porque el alma no es un lujo para tiempos de paz. Es una necesidad urgente en tiempos de guerra. Es el refugio más profundo del ser. Y cuando todo en la vida se reduce a sobrevivir, a aguantar un día más, es el alma la que nos recuerda que aún somos más que carne y hueso. Que aún podemos resistir, amar, perdonar, y sobre todo, encontrar un sentido, aunque estemos rodeados de muerte. Viktor Frankl no necesitó un templo para hablar del alma. Su templo fue el dolor. Y desde allí, nos dejó una verdad que sigue resonando hoy más que nunca. No es la vida la que nos tiene que dar respuestas. Somos nosotros quienes debemos responderle a la vida, con dignidad, con valor y con el alma intacta. Tras sobrevivir a la oscuridad de los campos de concentración, Viktor Frankl no regresó con deseos de venganza ni con una visión derrotista del ser humano. Regresó con una misión: ayudar a otros a encontrar sentido en medio del sufrimiento. Para él, la clave no estaba en cambiar las circunstancias externas, sino en transformar la mirada interior con la que enfrentamos la vida. De esa convicción nació la logoterapia, una forma de psicoterapia que coloca el sentido de la existencia como la fuerza principal que guía al ser humano. A diferencia del psicoanálisis freudiano que indagaba en los impulsos reprimidos o del conductismo que estudiaba reacciones observables, la logoterapia se dirigía directamente a esa parte del ser que anhela comprender por qué está vivo. Para Frankl, el ser humano no busca únicamente placer ni poder. Busca significado, y cuando lo encuentra, es capaz de resistir casi cualquier cosa. No es el sufrimiento lo que destruye al hombre, escribió Frankl, sino el sufrimiento sin sentido. Esta idea no nace en la teoría, sino en la experiencia más brutal de su vida. Mientras los días pasaban entre trabajos forzados, golpes y muertes constantes, Frankl observó que no todos los prisioneros se hundían de la misma manera. Algunos, aún debilitados, mantenían un brillo en los ojos. Compartían un trozo de pan, daban una palabra de aliento o simplemente miraban el cielo al atardecer con una mezcla de dolor y reverencia. Esos gestos no eran casuales. Eran signos de un alma que seguía viva gracias a una pequeña llama encendida por dentro, el sentido. Para algunos, ese sentido era el amor por un ser querido. Para otros, un proyecto inconcluso, una causa, una fe, una visión futura. En su caso, Frankl se aferró al deseo de volver a dictar conferencias, de reescribir el manuscrito que los nazis le habían quitado, y de contar al mundo que el hombre podía seguir siendo humano incluso en los infiernos más crueles. Así nació la logoterapia,
no como una respuesta intelectual, sino como una psicología nacida desde el alma herida. Frankl propuso que cada persona tiene una vocación única, una razón de ser que debe descubrir, y que esa búsqueda es sagrada, porque es lo que le da dirección a la vida. No se trata de una búsqueda egocéntrica, sino existencial. El alma, para Frankl, no era una entidad religiosa o doctrinal, sino esa parte profunda y espiritual del ser humano que le permite decir sí a la vida, incluso cuando la vida le dice no. En su consultorio, Frankl trató a personas que sufrían de vacío existencial, de desorientación, de una profunda sensación de que nada tiene sentido. Y a cada una de ellas les ofrecía la misma pregunta transformadora: ¿para qué estás aquí? ¿Qué te está pidiendo la vida ahora mismo? Porque en lugar de preguntarse, ¿qué puedo esperar de la vida?, Frankl invitaba a cambiar la perspectiva. ¿Qué espera la vida de mí? Esa pregunta, simple, directa y poderosa, tocaba una dimensión que muchas terapias olvidaban, la del alma que quiere servir, amar, dejar una huella, responder al llamado único de su existencia. La logoterapia no ignora el dolor, no lo endulza ni lo niega, lo enfrenta con valentía, sabiendo que en medio del sufrimiento se puede encontrar una misión, y al hacerlo, se sana algo más que la mente, se sana el alma. Para Viktor Frankl, el alma no era un concepto metafísico abstracto ni una simple herencia cultural. Era una realidad viva, presente en cada ser humano, una dimensión profunda e inviolable que permanece intacta incluso cuando todo lo demás se ha derrumbado. No la definía desde una religión específica, sino desde la vivencia directa de lo humano en su estado más desnudo: el dolor, la pérdida, el miedo, pero también la compasión, la esperanza y la libertad. En la visión de Frankl, el ser humano está compuesto por cuerpo, mente y espíritu. Este espíritu, o alma, es el centro de su identidad más auténtica. Es allí donde reside su capacidad de amar, de perdonar, de elevarse por encima de los instintos más primarios y de conectar con un propósito más grande que él mismo. Para él, esta dimensión espiritual no era un lujo reservado a los sabios o a los creyentes. Era una parte esencial de todos nosotros. En los campos de concentración, donde el cuerpo era maltratado y la mente puesta al límite, Frankl notó que había algo que no podía ser destruido, algo que resistía. Era el alma. En sus propias palabras, aunque el hombre sea arrojado a las condiciones más deshumanizantes, siempre conservará la libertad interior de decidir cómo actuar. Esa libertad interior, ese espacio donde el ser humano puede elegir su actitud ante el sufrimiento, es lo que él consideraba el santuario del alma. El alma, entonces, es ese núcleo inviolable que permite mantener la dignidad, incluso cuando todo lo externo ha sido arrebatado. Es lo que hace que una persona pueda seguir viendo belleza en medio de la fealdad, que pueda decir sí a la vida cuando la lógica dice que todo está perdido. Es la fuente de coraje silencioso, de compasión en medio del horror, de firmeza cuando la desesperanza parece arrasar con todo. Frankl escribió que el alma no puede enfermarse en el sentido en que lo hacen el cuerpo o la mente. Puede ser olvidada, ignorada, sofocada, pero nunca destruida. Aun en quienes han sido aplastados por el dolor, hay una parte que sigue viva, esperando ser escuchada. Y esa parte no responde a fármacos ni a técnicas terapéuticas sofisticadas. Responde al encuentro con el sentido, a la autenticidad, a la verdad interior. El alma, para él, no es algo que se posee, sino algo que se es. Es esa chispa inextinguible que nos convierte en algo más que un conjunto de impulsos y reacciones. Es la parte que puede mirar al sufrimiento a los ojos y, aún así, decir: esto tiene un porqué. La parte que puede romper el ciclo del odio con un acto de perdón, o responder al sinsentido con una acción cargada de propósito. Frankl no construyó teorías alrededor del alma. Las vivió. Y nos enseñó que aunque el mundo nos arrebate todo, hay un lugar dentro de nosotros al que nadie puede entrar sin nuestro permiso. Ese lugar es sagrado, es libre, y es profundamente humano. Cuando comprendemos esto, algo cambia en nuestra forma de ver la vida. Ya no somos meras víctimas de las circunstancias. Somos portadores de una responsabilidad interior, la de cuidar nuestra alma, de no traicionarla, de escucharla cuando nos susurra en medio del ruido. Porque mientras esa voz permanezca viva, nosotros también lo estaremos. Auschwitz, un nombre que no necesita explicación. Un símbolo del sufrimiento humano llevado al extremo, del olvido de toda dignidad, de la maquinaria perfecta del horror. Allí, donde los días eran grises y las noches insoportables,
donde cada despertar era una ruleta entre la vida y la muerte, Viktor Frankl vivió durante años. No como espectador, sino como prisionero, como uno más entre los millones de almas condenadas al olvido. Pero no todos reaccionaban igual ante el sufrimiento. Frankl observó, y esto lo marcaría para siempre, que incluso en ese entorno deshumanizante, había quienes actuaban con una extraña grandeza. Personas que compartían su ración de pan con otro más débil, que consolaban a los que lloraban en silencio, que, aunque también tenían hambre, frío y miedo, conservaban un sentido profundo de humanidad. Esos gestos, aparentemente pequeños, no podían explicarse por instinto de supervivencia. Eran actos del alma, actos que desafiaban toda lógica de autopreservación y que hablaban de una verdad incómoda y luminosa a la vez. El ser humano puede elegir ser más que su circunstancia. Frankl escribía en su mente, porque no tenía papel, y lo que veía no lo olvidó jamás. En medio del barro, del hedor, de los gritos, descubrió que la verdadera esencia del hombre se revelaba precisamente en la desesperación. No era cuando todo iba bien que el alma mostraba su verdadero rostro, sino cuando todo iba mal. En esos momentos, cuando ya no quedaba nada externo a lo que aferrarse, algunos hombres se volvían lobos, y otros, ángeles. En sus memorias, relató cómo muchos prisioneros morían no solo por el hambre o el trabajo forzado, sino porque habían perdido todo sentido. Bastaba con que uno dijera «ya no puedo más» para que en pocos días, su cuerpo se apagara. No era el cuerpo el que moría primero, era el alma, o al menos, la conexión con ella. Pero también estaban los otros, los que no se dejaban aplastar por dentro. Uno de ellos, recordaba Frankl, se despertaba cada mañana y lo primero que hacía era contemplar el amanecer por una pequeña rendija. No decía nada, solo lo miraba, y en ese gesto simple, silencioso, estaba toda una declaración espiritual. Aún hay belleza, aún hay luz, aún hay alma. En un mundo donde la voluntad parecía anulada, Frankl insistía en que siempre quedaba un último acto de libertad, elegir nuestra actitud. Y esa actitud, cuando nacía del alma, se convertía en resistencia. No resistencia política, ni ideológica, sino resistencia humana, espiritual. Una forma de decir, pueden hacer lo que quieran con mi cuerpo, pero no con mi esencia. Quizá por eso, muchos no lograban entender cómo Frankl podía seguir creyendo en el valor del ser humano después de haberlo visto en sus formas más crueles. Pero él lo explicó con claridad, porque también lo había visto en su forma más luminosa. Había visto almas desnudas, rotas, pero aún capaces de amar. Y eso bastaba para mantener viva la esperanza. Auschwitz fue, para Frankl, la gran revelación del alma humana. No porque allí la vida tuviera sentido en sí misma, sino porque allí comprendió que somos nosotros quienes podemos darle sentido, incluso a la vida más despojada. Y que mientras podamos hacer eso, nuestra alma estará viva, inquebrantable, presente. Viktor Frankl no escribió desde una torre de marfil. No habló del alma desde la distancia teórica o la seguridad de un escritorio. Él escribió con cicatrices, con memorias que dolían, con un corazón que había atravesado la oscuridad más absoluta. Y desde esa profundidad, nos dejó una verdad sencilla y poderosa. El ser humano no vive para ser feliz, vive para encontrar un sentido. Esta frase, pronunciada por alguien que lo perdió todo, no es un eslogan motivacional. Es el eco de una vivencia transformadora. Para Frankl, la misión más profunda del alma no es evitar el sufrimiento, ni alcanzar metas vacías de propósito. Es descubrir por qué estamos aquí, que nos llama la vida a ser, a dar, a construir. Y entender que ese llamado no siempre llega en forma de recompensa, a veces llega como prueba, como dolor, como pérdida. Pero incluso entonces, quizás especialmente entonces, el alma puede responder. Y esa respuesta es el momento más humano que existe. Frankl enseñó que el sentido no es algo que uno inventa, es algo que se descubre. Está allí, como una semilla esperando ser reconocida, y puede encontrarse en cualquier rincón de la existencia, en el amor a alguien, en una causa por la que vivir, en la actitud con la que se atraviesa una tragedia. No importa cuán rota parezca una vida, siempre hay un sentido que puede nacer de ella. Y es justamente en esa búsqueda donde el alma se expresa. El alma no se alimenta de placeres ni de éxitos vacíos. Se alimenta del porqué profundo, de la voluntad de contribuir, de trascender, de mantenerse fiel a lo que uno es, incluso cuando todo lo demás ha cambiado. Para Frankl, el alma no era un concepto religioso,
aunque tampoco lo negaba. Era una dimensión real y concreta, que se manifestaba en cada decisión que tomamos frente al dolor, frente al vacío, frente al absurdo. Porque si bien no podemos evitar muchas de las tragedias que nos tocan en la vida, siempre, podemos decidir cómo responder. Y esa decisión no viene del intelecto, ni del instinto, viene del alma. La libertad última del ser humano, decía él, es esa, elegir su actitud frente a las circunstancias. No importa si estás rodeado de barro, de muerte, de injusticia. Si puedes elegir cómo responder, entonces tu alma sigue viva. En un mundo que a menudo olvida esta dimensión interior, Frank nos recuerda que el alma no es un lujo espiritual, es una necesidad existencial, porque sin sentido, nos hundimos, con sentido, resistimos, y al resistir con dignidad, no solo sobrevivimos, renacemos. En última instancia, la propuesta de Viktor Frankl no es solo terapéutica, es profundamente humanista. Nos llama a mirar dentro de nosotros mismos, a escuchar esa voz suave pero firme que no se apaga aunque todo alrededor se desmorone. Esa voz que dice, sigue, hay un porqué, hay un para qué, hay una razón, y tú estás llamado a encontrarla. Porque al final, el alma no quiere respuestas, quiere propósito, y cuando lo encuentra, lo demás, incluso el dolor, puede transformarse.